Muy bien. Pues bienvenidos. Me da mucho gusto tenerlos en esta clase el día de hoy. Hay muchos que se integran, que es la primera clase en vivo. Quizá tuvieron la oportunidad de ver alguna de las clases anteriores. Sin embargo, voy a tratar de que la clase retomar algunos pequeños detalles. No me voy a detener mucho, pero voy a tratar de retomar algunos detalles porque es muy importante entender algunos de los conceptos para que esta clase pues dé los mejores frutos, ¿vale? Entonces, estamos, como lo hemos visto anteriormente, seguimos todavía con las letras del Aleph Bet, del alfabeto hebreo, y en esta ocasión estamos en la letra Mem y vamos a empezar con la explicación de la letra Mem. La letra Mem tiene un valor numérico 40, esto está relacionado con la gematría, que se irá explicando, esperando que los que se acaban de integrar lo puedan ir entendiendo, y lo voy a tratar de explicar también como muy fácil, para que se dijera muy fácil el por qué de repente es tan importante estos números. Bien, tiene un valor numérico 40, es una letra madre y el significado o está relacionado con el elemento agua, o en realidad tiene una relación muy cercana con agua. Ahora, en el Aleph Bet tenemos algunas de las letras tienen una terminación, es decir, al terminar la palabra, si la letra está al final de la palabra, se llama sofit o al final. Entonces, aquí muestro cómo es que en el Aleph Bet aparecerían la letra Mem en sus dos variantes. La letra Mem que puede estar al inicio, puede estar en la parte intermedia de una palabra, o al final cierra, ¿no? Pero conserva la esencia de la letra, solo que cambia. Ahora iré explicando también quizá el por qué, o sea, por qué es que cambian al final. No todas las letras lo hacen, solamente algunas letras en hebreo, del alfabeto hebreo, lo llegan a hacer. Bien, la letra Mem, como mencionaba, es una de las tres letras madres y ella representa el elemento agua. Ya lo vimos en clases anteriores y he procurado hacerlo de manera también muy visual, en donde la letra, si se dan cuenta, también llega a tener como una especie de la forma como de una ola, ¿no? En realidad tiene es súper interesante, es muy bonito ver que el Aleph Bet del alfabeto hebreo tiene, no solo es un carácter que nos va a indicar la pronunciación, sino, como lo hemos dicho, tiene una energía, ¿no? Y esta energía está relacionada con algo de este plano, con lo que nosotros conocemos, nuestra realidad, pero también con los planos superiores, con todo lo que está por encima de lo que nuestra realidad no alcanza a distinguir, pero que es toda esa energía creadora, constante, eterna, que es la parte sublime, ¿no? Entonces, aquí está relacionado con el agua y explicaré algo muy interesante. Moshe, las letras hebreas, lo vamos a ir viendo así, las letras en hebreo van a aparecer en la parte superior, cómo se pronuncia en medio, y en la parte inferior, lo que sería como la traducción, ¿no? Entonces tenemos el nombre Moshe, muy relacionado también con la letra Mem. Y es algo muy peculiar porque uno dentro de la Torá o dentro del Antiguo Testamento, uno de los acontecimientos más relevantes es justo cómo Moshe, siendo un personaje que al nacer, toda la persecución que estaba acerca de los primogénitos, toda la parte que se tenía que cubrir, la manera en la que se protegió energéticamente Moisés fue ponerlo justo en el agua, ¿no? Tiene una relación. Recordemos que la parte de la Torá, existen diferentes formas de analizar la Torá. Si la leemos literal, es una historia. Y si nos quedamos con eso, nos quedamos con una rebanada muy pequeñita de lo que sería toda la Torá. Pero la historia al final tiene una relación, y si empezamos a darnos cuenta del por qué está relacionado Moisés con el elemento agua, vamos a entender la historia, lo que estaba escrito, lo que está escrito en el Antiguo Testamento o en la Torá, ¿no? Entonces, Moshe empieza con la letra Mem. Ya hablamos que está relacionado con el elemento agua. La palabra en hebreo Mayim, Mem, Yud, Mem,
significa agua. Y si separáramos las letras, si nos detuviéramos a analizar cómo está escrito las energías de las letras con las que están escritas esta palabra, que es tan sencilla como agua, podemos distinguir el por qué también está relacionado con estos grandes acontecimientos, o uno de los más grandes acontecimientos. Voy para allá. En el Antiguo Testamento, normalmente cuando se refiere a agua, se refiere a dos elementos. El sustento, la vida por sí, ¿no? Que es, llamémosle como la parte material. Si no hubiera agua, no podría subsistir la parte material en todos los sentidos. Todos los elementos están vinculados con el agua para que puedan subsistir en este plano. Sin embargo, también la Torá por sí misma se plantea que es agua de vida. Pero plantearlo así como muy romántico, decir es que es agua de vida, queda nuevamente queda muy cortito. ¿Sí? El agua, ¿no? Todo lo que corresponde a la parte de los átomos, o sea, cómo es que una energía que vibra, que está compuesta por estos átomos que nos generan, que ayudan a transportar oxígeno, que ayudan a transportar elementos, que limpian, que es inocua, que no huele, que no sabe por sí, o no hay un sabor específico del agua. O sea, son elementos naturales que logramos entender y que tienen una función. Ahora, estas serían las aguas inferiores, las de este plano, las de este mundo. Bueno, de la misma forma, ¿no? En Bereshit, en Génesis, se establece cómo se separan las aguas inferiores de las aguas superiores. Si lo leyéramos así como una historia, estaríamos nuevamente considerando, ¿por qué tendrían que haber separado, se tendrían que haber separado aguas inferiores de aguas superiores? Y no solamente se refiere al agua del globo terráqueo, o sea, los océanos, de las aguas, la nube y demás, porque ese sigue siendo la misma agua. O sea, son elementos que unos están más densos, otros están más, se separan las moléculas y entonces se evapora. O sea, todo es físico. Esas aguas siguen siendo físicas. Entonces no se refiere al separar el agua del mar, del agua superior, de los cielos, ¿no? Se refiere a el conocimiento, toda la parte que va a mantener un sustento en este plano, ¿no? Toda la energía que va a estar fluyendo y la energía superior, ¿no? El considerar o pensar de manera metafísica, de manera no tangible, que existe una energía que fluye, que da vida, que genera acontecimientos o que hace que lo material se condense, que se genere. Toda esa energía corresponde al agua superior, a las aguas superiores. Lo interesante ahora cuando les mencionaba que tenemos una letra mem, que es abierta. Por una parte tenemos una abertura de la letra mem, que también está relacionada, no me quiero adentrar mucho en ello, pero está relacionada con el vientre de la madre, o sea, también es donde se genera la vida. Bueno, del lado izquierdo, la letra mem, que es la mem final, está vinculado con el agua superior, el cierre total, la perfección. No hay nada que se escape, no hay nada que no esté planeado. Es un círculo constante, es un círculo que está generando y conteniendo la energía, conteniendo toda nuestra realidad, y lo que no distinguimos en planos superiores están contenidos. Entonces, hay una muy clara separación. Lo interesante es que Moshe, al descubrir y conocer la fuerza de uno de los nombres del Eterno, que es Yud Kei Bat Kei, ¿no? Es que a través del conocimiento puede separar, y aquí es en donde hacemos un análisis del texto, ¿no? En el texto entendemos que para poder llegar a otro lugar, para poder, en este caso, salvarse,
tenían que cruzar por un lugar, tenían que separar, tenía que haber una energía que separara ese elemento físico. Es muy bonito ver cómo la letra, todo el lenguaje hebreo tiene simbolismos muy interesantes, y es que la letra Yud, que es la que está en medio de la palabra Mayim, está relacionada 100% con el Creador. Y es súper interesante ver cómo el agua que se separa, no se separa por una acción física. O sea, no se separa por un elemento que tenga que, no se pusieron todos los israelitas, el pueblo judío, no se pusieron a contener con bultos de tierra. O sea, hay un elemento sublime que se plantea dentro de la misma Torah, dentro de esta narrativa, que es aquello que activa la separación. Y como hemos visto en otras clases, recordarán que separar nos puede dar la oportunidad de distinguir entre lo que es especial y lo que es común. Lo he mencionado varias veces en otras clases, cuando me refiero a que tenemos que poner nosotros tenemos que activar, nosotros tenemos que ser quienes generemos la energía, quienes bajemos la energía o hagamos que esta energía se manifieste en este plano. Y los cabalistas plantean que lo que leemos, que es muy cortito, ¿no? Y entonces el pueblo de Israel estaba perseguido por el faraón, y cuando están en la orilla del mar, Moshe habla con el Creador, con el Eterno, y separan las aguas para que cruce el pueblo. Los cabalistas y la tradición oral del pueblo judío establece que no necesariamente fue como un pase mágico, ¿no? Sino fue un entender absolutamente conocimientos relacionados con el Creador, estar en armonía absolutamente con el Creador, pero tenía que avanzar. El Eterno les pidió al pueblo, le dijo, o sea, se va a partir, o sea, crucen el mar, pero es que ¿cómo lo vamos a cruzar? Si el mar nos va a devorar, nos va a llevar a todos, vamos a morir ahí, mejor nos hubiéramos quedado donde estábamos. Entonces, lo que pide el Eterno es que se cruce, y cuando se plantea que en la Kabbalah, que cuando Moshe entra al mar, va caminando, va metiendo los pies, el agua le llega a las rodillas, le llega a la cintura, le llega al pecho, hasta que le llegaba a la nariz, hasta que estaba a punto de que esto ya no hubiera, si hubiera dado 2 pasos más, ya no tocaba, ya podían ahogarse el pueblo. Hasta el momento último se abrió el mar. Entonces, es muy importante, porque la clase de hoy va a tener que ver mucho con lo que hacemos nosotros para que para que se manifiesten todas las cosas que están diseñadas, o que están con la que estamos conectadas. Estamos conectados para tener siempre estar conectados con el Creador. Estamos diseñados para estar conectados con el Creador, pero tenemos que hacer elementos o acciones, ¿no? Ahora voy avanzando. La letra Mem también está relacionada gráficamente y también está relacionado con otros textos, con la palabra Melech. Si dan cuenta, la palabra Melech, rey, ¿no? Una corona, la letra Mem también parecería una corona. Si desdoblamos, me regreso un poco, pongo aquí una anotación para los que acaban de integrarse. El hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces tenemos de derecha la letra Mem, en medio la letra Lamed, y de la última letra de la izquierda tenemos la letra Het. Es una terminación, también es una Het Sofit. Y se leería Melech. Entonces, uno de los textos, bueno, leyendo justamente como parte de la Kabbalah, es muy interesante cómo se puede separar o qué significaría ser un rey. La letra Mem es la inicial de la palabra Moaj. Moaj es cerebro, mente o inteligencia. La letra Lamed
es la inicial de la letra de la palabra lev, que es corazón. Y la letra kaf es la inicial de la palabra koaj, es fuerza o energía. Normalmente creemos que el rey, no puedo decir normalmente, pero es común pensar que un rey es aquel que se tiene que sentar a dar indicaciones, a recibir los placeres, a no mover nada, a no hacer gran cosa, y que todo va a caer sobre él, todas las bendiciones, todo va a caer sobre él. Alguien que se ganó algo, que puede tener un territorio, que puede mandar a personas, que puede tener súbditos, pero esta idea del rey, y es muy común escuchar de reyes en toda la Torá, en todo el Antiguo Testamento, es que, y es uno de los puntos más elevados, ¿no? Ese es el rey, ¿no? La corona, que ahora también voy a tocar un punto más adelante que tiene que ver con el árbol de la vida, pero es la corona, qué tan importante es el rey, ¿no? Y aquí nos revela mucho qué es lo que hace un rey. El rey tiene que estar conectado mente, corazón, y esta unión de la mente y con el corazón van a generar la fuerza en todo lo que esté relacionado con lo que haga el rey. Si le quitamos alguno de estos elementos y solamente está pensando de manera racional, absolutamente racional, pierde la fuerza, ¿no? Si es calculador, si es frío, pierde la fuerza. Si solamente está relacionado con la parte del corazón, con la parte en la que no encuentra el equilibrio entre la justicia, entre lo que corresponde, entre lo que se tiene que hacer o lo que no se tiene que hacer, basado en estar en comunicación con el pueblo, con las personas que están aún como súbditos. Si no está vinculado, si no está en conexión en el corazón, también pierde la fuerza. Entonces, ser rey no sería una tarea fácil. Ser un rey sería un elemento, un nivel en el que se tuvo que haber pasado por mucho para tener el conocimiento, tanto en el plan, tanto en la mente, ¿no? como en una expansión de alma, o sea, en tener un corazón cálido, amoroso, o un corazón mucha energía. Y en una de las clases también les mencionaba, es muy interesante ver que hoy la ciencia habla que el corazón tiene neuronas. Es decir, es muy claro que tienen que estar en total comunicación la mente con el corazón. La electricidad con se me fue ahí el término que está vinculado, la mente, sí, la electricidad con el magnetismo, perdón. La mente está relacionada con la electricidad, el corazón está relacionado con el magnetismo. Estas dos generan una fuerza que nos orilla a poder tener, como abrir esas puertas, ¿no? El ser dignos de estar en un palacio, por llamarlo de una forma. Pero tenemos que trabajar por él, y creo que hoy se va a poder entender un poquito cómo podemos nosotros avanzar para poder ser reyes o reinas, ¿no? Recordemos, al principio de la clase les decía, en el alfabeto hebreo o el conocimiento de los rabinos, de los sabios de la Torá, establece que cada palabra, cada letra, perdón, tiene un valor numérico. Y aquí es muy interesante distinguir que la letra Mem, que tiene un valor 40, está relacionado con muchos elementos dentro de la Torá que están vinculados 100% con el número 40. Mabul, que es diluvio, fueron 40 días que duraron en el tiempo de Noah, ¿no? Fueron los 40 días del diluvio. Ahora, Matan Torah, que es en hebreo, se escribe Matan Torah, es entrega de la Torah. Lo interesante es que es una
recibirlo no es como tener algo físico y tenerlo en la mano. Recibirlo es algo que se obtiene, se tiene que labrar, o sea, se tiene que hacer algo para recibirlo. Moshe estuvo en el monte Sinaí 40 días y 40 noches en la entrega de la Torah. ¿Qué sucede en esos 40 días, en esas 40 noches? Si lo leemos solamente por encima y pensando qué habría hecho en esos 40 días, en esos 40 días fue un proceso de elevación, fueron procesos de ayuno, fueron procesos de meditación, fue un proceso de elevación para conectar la mente, ¿no? Y llegar a tener un gran entendimiento para que a través de ese conocimiento y esa conexión con la luz, con la creación, con el creador, se pudiera obtener la Torah. Midbar es la palabra en hebreo para desierto, y es cuando justo el pueblo sale, el pueblo de Israel, y estuvo 40 años en el desierto. También, en efecto, tiene que ver que 40 años no pudieron haber sido menos tiempo, pero hubo una como negativa, hubo una negación, no hubo fue como un pueblo incrédulo. No le fue suficiente toda la parte de los milagros que habían sucedido anteriormente, todo lo de las plagas, y fue como muy incrédulo, y justo tenía que pasar por un proceso en donde en ese proceso tenía que generarse toda esa energía nuevamente de rectificación. Otra palabra relacionada con 40 es mikveh. Esto lo vimos creo que hace 2 o 3 clases anteriores. Mikveh es un lugar, es una pileta, por llamarlo así, en donde se hacen inmersiones. Justo también está muy relacionado con el elemento agua. Se le llama, o sea, se diría que son reuniones de agua purificadora. Es pues no puedo decir que es una alberca, ¿no? Es un contenedor de agua justamente. La cantidad necesaria para una mikveh es de 40 CA. O sea, es una medida bíblica, equivalente aproximadamente a 331.776 litros. O sea, es un lugar en donde se hace una inmersión para que a través de esa inmersión se genere un intercambio energético y que tiene que ver mucho con el alma, ¿no? Normalmente, el número 40 está relacionado con procesos de cambio, ¿no? Si lo vemos en este recuento de cosas, podremos ver justamente cómo el número 40 está vinculado con una transformación 100%, ¿no? Esto nos ayuda mucho a visualizar que la letra Mem tiene una relación directa con un antes. De hecho, esto creo que no lo integré aquí en la presentación, pero la letra Mem, cuando a nivel en la escritura en hebreo, o sea, cuando lo integramos dentro de una palabra en los textos en hebreo, la letra Mem siempre nos va a indicar un antecedente de. O sea, es como si lo pusiéramos en la palabra or, que es luz, y pusiéramos la letra Mem antes de la palabra or, estaría hablando ya no de luz, sino de luminarias. O sea, de astros, de elementos. ¿Qué quiere decir? Que antes de que fuera una luminaria, tuvo que haber luz. Es un antes y un después. Es como, para poder ser rey, antes tuvo que haber sido un príncipe. Esto es muy interesante porque antes o sea, la letra M nos indica que antes de que suceda una transformación, es súper importante distinguir de dónde se viene. De dónde parte y hacia dónde se va a dirigir, para que entonces se pueda pueda hacer esa transformación. Es muy valioso. Ahora también quizás se va a poder entender un poquito más qué tiene que ver con el antes y el después. ¿Qué dice el Zohar? Este es uno de los textos, de los libros más importantes dentro de la Kabbalah, que descifra, revela
muchísima luz, muchísimo conocimiento de los códigos de la Torá. Y hay una parte en el Zohar que se establece una historia en donde cada una de las letras se fue presentando ante el Creador para decirle por qué tenía que empezar el mundo que conocemos, el mundo, por qué tenía que empezar con ella. Entonces ya en las clases anteriores, ya, por llamarlo así, ya han pasado las demás letras, se han presentado ante el Creador y le han dicho por qué deberían del mundo crearse con ella. Dice el Zohar, cuando se marcharon la Samej y la Nun, dos letras hebreas, se presenta la letra Mem ante el santo bendito sea. Y le dice, maestro de los mundos, será bueno para ti crear el mundo conmigo, pues gracias a mí eres llamado Melech, rey. El santo bendito sea le contestó, es cierto lo que dices, pero no crear el mundo contigo, puesto que el mundo necesita un rey. Vuelve a tu lugar acompañado de las letras Lamed y Kaf, ya que no conviene que el mundo permanezca sin un rey. Esto es lo que dice el Zohar. Ahora, ¿qué sucede en el árbol de la vida? Voy a entrar un poquito más a detalle más adelante, no se preocupen quienes no han visto las clases anteriores para saber qué es el árbol de la vida, pero dice lo siguiente, la letra Mem representa el agua, también representa lo no diferenciado. En su posición, donde une la Sefirot de Geburah y Jod, estamos del lado izquierdo, está la Sefirá número 5 con la Sefirá número 8, por llamarlo así. Geburah es severidad y la Sefirá Jod es majestad o esplendor. Ahora, estas conforman una barrera que impide que los seres se diferencien y aparezcan en el mundo. Mem es una de las 3 letras madres, junto con la Aleph y la letra Shin. Esta triada representa los elementos básicos, agua, aire y fuego. Respectivamente, recuerda que en la Kabbalah el elemento tierra se considera una combinación de los 3 anteriores, no un elemento puro. Representa la necesidad de renovación. Para esto es indispensable cortar con lo viejo, como los obstáculos que ya no sirven. La muerte destruye para que la creación pueda ser. Es el medio para lo nuevo. No existe forma de que algo nuevo entre o se genere si no se muere algo primero. Y esto tiene que ver lo vamos a poner con una cuestión muy como física, ¿no? O sea, yo no puedo poner una planta o no puedo poner un objeto en un lugar que está ocupando otro objeto, ¿no? Llego con una decoración y lo quiero poner en el pasillo de mi casa, y si está una planta ahí, yo no puedo poner encima de la planta, no se debería de poner por encima. Yo tendría que retirar esa planta para poder colocar otra cosa. La muerte, en todos los sentidos, genera eso. La muerte genera una renovación, genera que ese espacio que estaba destinado a algo, a recibir una energía, que estaba destinado, es como un contenedor, que estaba destinado a algo, se tiene que eliminar, se tiene que degradar, por llamarlo así, para que entonces dé lugar a otro espacio. Recordemos que el mundo, la energía del creador, está diseñada para que no existan vacíos. Todo tiene que estar, todo es un contenedor que tiene que recibir la luz de la creación. Es por ello que cuando vemos lugares como, que uno dice, bueno, ¿cómo pudo haber crecido aquí una planta? ¿Cómo pudo haber pasado? ¿Cómo esto está viviendo en este lugar? Es que todo está en movimiento. No hay, el vacío no existe, ¿no? Todo es un contenedor de vida. Dice, justamente, representa la necesidad de renovación. Para esto es indispensable cortar con lo viejo, con los obstáculos. Esto ya lo leí, perdón. El significado de este sendero en la Kabbalah, entonces, es que debes cortar con los lazos de dependencia que pudieran estar atándote. Aquí hablamos de cortar el cordón umbilical con las creencias, prejuicios, mandatos sociales, traumas, limitaciones, no merezco. O sea, es como cortar con aquello que no está permitiendo que entre lo que te corresponde, ¿no? Si no lo hago a un lado, no voy a dejar que la energía del creador
vaya y coloque lo que me corresponde a mí. Porque ahí es donde está una parte de este conocimiento, que es un elemento dentro de esta ecuación, es el libre albedrío. El libre albedrío es el que me dice si yo lo dejo o lo quito. Y es uno de los puntos más, o sea, es la llave de la que todo sucede. No hay forma que el Eterno pueda hacer algo si en el libre albedrío no está la posibilidad de que esto se pueda mover o a la derecha o a la izquierda. Entonces, es cuando de pronto tenemos esta idea de que vamos a pedir que el Creador, Dios, nos haga ciertas cosas, nos ayude con ciertas cosas. Y es que no tenemos que pedir que nos ayude a que es que eso ya está. Eso ya está ahí. Es como si estuviera yo al mejor jugador quizá, perdón por la analogía, pero es como si yo tuviera el mejor jugador del fútbol en mi equipo y lo tengo ahí en la cancha. No lo puedo meter si no saco al que está ocupando ese lugar en la cancha. Yo tengo que mandar lo tengo que mandar a la banca para que entre ese jugador. Es decir, todo ya lo tenemos. Es solo qué está ocupando aquello que ya tenemos. Está ocupando, está siendo ocupado por eso, por la abundancia, por el conocimiento, está ocupado por eso o está ocupado por limitaciones. Incluso hay esta energía que si nosotros dejamos que permanezca, no solamente nos afecta a nosotros, sino afecta a todas las generaciones por venir en nuestra familia. O sea, es tan complejo y a nivel científico se están haciendo muchísimas pruebas. Hay una cosa llamada biodecodificación que está comprobando justamente cómo es que la parte física, cómo nuestras enfermedades están relacionadas con actos previos, con energías mal acomodadas, con algo que nos está incomodando. Y hay energías tan fuertes que no solamente provienen de lo que hicimos nosotros, sino de lo que quizá hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, o lo que hicimos en vidas anteriores. Se impregna, se queda vibrando tan fuerte que si no cortamos de tajo, va a seguir vibrando, va a seguir proyectándose. Es como nosotros voltamos al cielo y vemos la luz en el firmamento en la noche y vemos una estrella y vemos la luz de algo que ya no está. O sea, hay estrellas que ya están muertas. O sea, lo que vemos es toda la continuidad de la energía que se proyecta, que está en movimiento. Entonces creemos que es estático, creemos que algo que tenemos, un sentimiento, una emoción, creemos que es estático, creemos que es algo que tuvimos, hicimos y se quedó ahí. Y en realidad no, en realidad se está proyectando, está vibrando todo el tiempo. Tenemos que aprender a cortar con esas energías. En el sentido espiritual, este sendero apunta a la muerte del ego. Se trata de que logres dejar de identificarte con tu personaje, que descubras que no eres el ser mental definido por lo que ya murió, o sea, que ya murió en el pasado. ¿Qué quiere decir esto? Muy interesante, bueno, yo a los chicos cuando entran a trabajar conmigo, les digo, hacemos una meditación y les digo, si tú eres diseñador, eres ilustrador, eres comunicólogo, eres no sé qué rollo, nos sentamos en ese momento y hacemos una meditación y digo, es que eso que crees ser, o eso que creemos ser, como un diseñador, como un papá, como un hijo, o sea, que creemos, nos lo creemos totalmente, en realidad no lo somos. Incluso si nos metiéramos más a profundidad, ni siquiera somos el nombre que se nos otorgó. Nuestro nombre está muy relacionado con cómo vibramos y a qué venimos a hacer. El nombre no es casualidad. Los nombres que tenemos es una causalidad. Tienen una razón del por qué nos llamamos como nos llamamos. Y el nombre nos ayuda a vibrar de una forma. Pero cuando nos damos cuenta que no somos ni siquiera eso ni siquiera el nombre, nos vamos a dar cuenta que somos un ser de luz, un ser espiritual encarnado, en el que está el conocimiento absoluto. Estamos totalmente vinculados con la creación. El ego es aquel que nos hace y que es, ya lo platicamos en otras clases sobre algún libro de Kabbalah, ya les compartiré más adelante, que tiene que ver con el ego, que es
es nuestro rival, no es nuestro oponente con el que podemos practicar qué tan luminosos podemos ser o qué tanto tenemos que trabajar para despertar esa luz que tenemos. El ego nos sirve para eso. El ego nos hace saber que somos diseñadores o que somos empresarios o que somos maestros o que nos hace saber que tenemos una identidad para no perdernos. Porque materialmente o en este plano tenemos que condensarnos, tenemos que tener algo que nos diga yo soy eso. Todavía nos hace falta tener una conexión entre la mente y el espíritu y la mente. O sea, es saber que yo no soy eso que estoy viendo, pero soy eso que estoy viendo en este plano porque me sirve ser eso. Espero no haber confundido mucho en esto, pero tiene un gran significado. Yo no soy lo que estoy viendo, pero lo que estoy viendo me sirve para crecer espiritualmente en este plano. Llegué a esta familia, llegué a este trabajo, llegué con estas circunstancias de vida para poder elevarme espiritualmente. Para eso soy lo que soy aquí, pero eso no lo soy. Solamente estoy tomando, por llamarlo así, un curso intensivo a través de lo que estoy viviendo en este plano, con este nombre, con esta familia, en este país. Estoy tomando un curso para elevarme espiritualmente. Vámonos ahora ya con la segunda parte de la clase que tiene que ver con el diezmo. El término en hebreo sería maaser. Y antes de empezar a hablar del diezmo, vamos a empezar a desmenuzar un poco, a quitarle la basura a este elemento que es parece que es como tan complejo entenderlo y que está relacionado con tantas cosas, con luz, con oscuridad, con bien, con maldad. O sea, es un elemento muy interesante. La luz, lo voy a poner ahorita como una definición o relacionarlo con un elemento. La luz el dinero es luz. El dinero, el dinero tiene que ver con energía. No, perdón, no es luz. El dinero tiene que ver con energía. Y ahora voy a tocar un tema más relacionado con justamente la luz y más adelante lo voy a tocar. Pero no, el dinero no es luz, el dinero es energía. En el árbol de la vida tenemos 3 columnas. La columna izquierda está relacionado con lo femenino, la columna del centro es equilibrio, la columna derecha es masculino. Esto tiene que ver con energías, no tiene que ver con una cuestión de género, o sea, tiene que ver con una cuestión de que femenino, ¿no?, es aquello que tiene las características de manera energética para recibir. Lo masculino es aquello que tiene características energéticas para dar. Todo el tiempo estamos generando un cambio, una polaridad. Estamos rotando entre lo femenino y lo masculino. Normalmente, o sea, o sea, por ejemplo, en este caso, yo estoy dando una clase, yo estoy del lado masculino y ustedes están del lado femenino en el que están recibiendo, ¿no? Y se va rotando, ¿no? O sea, cuando yo veo para la clase, cuando yo leo, cuando estoy recibiendo la información de la Torá, lo que se está leyendo es la parte masculina y yo estoy en una parte femenina como receptor de la energía. Entonces, estas 3 columnas también están relacionadas del lado izquierdo con un pilar llamado juicio y del lado derecho misericordia, ¿no? También está relacionado con tres pues tres metales, ¿no? Está oro izquierdo, cobre en el centro y plata del lado derecho. La palabra en hebreo para dinero se llama kesef, pero kesef también es llamado plata. Aquí es en donde la Kabbalah establece qué relación tiene el dinero con la plata, que está relacionado con la columna derecha. La columna derecha está relacionado con la energía masculina, que es una energía de dar, y está relacionado con una energía que está, o sea, la sefirá, que son del lado derecho. Ahora explico qué es la sefirá, pero ¿qué son las sefirá o sefirot en esto del árbol de la vida? Del lado derecho tenemos sabiduría, que es Jokmá,
debajo, en esa misma columna, no se baja, el árbol de la vida no se baja así, se va bajando en zigzag, por llamarlo así, pero es la que seguiría en la misma columna del lado derecho sería Gesed, que es misericordia o amor, y después tendría Netzach, que es victoria. El dinero está relacionado con esa columna. Ahora, ¿qué es el árbol de la vida? Muy rápido, se tiene que tiene que entenderse. Los que estuvieron ya en clases anteriores, si ya lo entendieron, que bueno, si no lo retomamos, y los que no, voy a tratar de que se entienda lo más sencillo posible esto. El árbol de la vida es un conocimiento que se adquiere, bueno, hay varios cabalistas, pero uno de los cabalistas más fuertes que establece la parte del árbol de la vida es Isaac Luria. ¿No? La cábala luriánica está muy relacionado con este conocimiento que tiene que ver con el árbol de la vida. Hay otra parte en donde Jacob, la famosa la escalera de Jacob, la escalera que tocó el mundo, la tierra con el plano superior, con el cielo, la escalera de Jacob, también está muy relacionado con estas energías. Ahí es donde la Kabbalah establece que se hablan de energía. Y en otras clases ya hemos visto incluso de la teoría de las cuerdas, o de la teoría, hay unas teorías físicas o física cuántica en este momento que está comprobando que existen otras dimensiones además de las nuestras, otras energías, otras vibraciones además de en la que estamos. Y la Kabbalah de hace muchos años, muchos miles de años atrás, ya conocía, ya sabía que existen planos superiores, que hay energía que está vibrando por encima de lo que conocemos, y son 10 energías. O sea, tenemos Keter del lado izquierdo, tenemos Jogma, tenemos, si van viendo aquí, tenemos, bueno, Keter, que es la primera en la parte superior, que es corona, sabiduría, Jogma, Binah, entendimiento, bajaríamos a misericordia, que es Gesed, Geburah, juicio, Tiferet, belleza, Netzach, victoria, Hod, gloria, Yesod, base o fundamento, para llegar a Malhut, ¿no? Que es el reino, que es Malhut, es la parte física. Ahora, esto se representa así, ¿y qué tiene que ver con lo que pongo del lado derecho? El árbol de la vida tiene una relación con la energía de cómo se va manifestando el creador, la energía suprema, por llamarlo así, con cómo se va revelando para que podamos irlo entendiendo, para que podamos estar en conexión directamente con él. Pero del lado derecho estoy poniendo, por ejemplo, una planta hidroeléctrica, estoy poniendo quizá, bueno, a lo mejor me faltó poner quizá ahí una planta nuclear. Si yo me conectara directamente a la energía que sale de la hidroeléctrica, o me conectara a la energía pura, inmediatamente, la energía que genera el reactor nuclear, si yo me conectara, me desaparezco, ¿no? O sea, me deshace. Pero la energía de estos empiezan a bajar llamémoslo así, como a ser más sutil. O sea, es una super energía, después tiene que bajar a una planta, a un distribuidor de energía, por llamarlo así, después tiene que pasar a no me sé los términos, pero la cosa esa que está ahí en las torres, y luego de las torres pasa a otro lugar que está ahí en el regulador de la colonia o de la calle o del fraccionamiento, y luego llega a otro, o sea, se va bajando la energía, va bajando, y nos llega al switch de la casa, y de la casa llega a los aparatos, ¿no? A la conexión. Sí me puedo dar un toque, sí me puedo poner ahí una cosa fea si me agarro directamente, pero quizá no me muero. O sea, hay probabilidad de que no me muera, y puedo darme un toque y aventarme y sacarme un susto. Pero eso hace que yo pueda prender la tele, que pueda tener el radio, computadora, etc. Esta es la forma de explicar un poco el árbol de la vida, de cómo es que esta energía, de la más sutil, de la más sublime, de la más fuerte de toda la energía, que hay energía que no podríamos contener, estar en contacto con ella tan directo, con nuestras limitaciones, que se tiene que se muestra el árbol de la vida para ir entendiendo cómo se va bajando esa energía, cómo va disminuyendo de intensidad, por llamarlo así, hasta que la podemos nosotros ser capaz de manipular. Podemos nosotros mover ese cable.
Lo interesante, lo dejo aquí como nota para lo que sigue de la clase, es que el árbol tiene subida y bajada. Es como si de pronto nosotros nos conectáramos con el enchufe y en vez de solamente recibir, pudiéramos acceder a toda la energía, ¿no?, que va subiendo hasta la planta que está en Toluca o en Caxa, no sé, o sea, no sé en dónde, esos lugares donde está mucha energía, en donde pudiéramos recorrer la energía a través de los conductos, de los cables, pudiéramos movernos a través de esa energía para ir subiendo. Eso es lo que plantea la Kabbalah en relación al árbol de la vida. Ahora, el término luz y vasija. En la creación, dentro de la Kabbalah se plantea que antes de toda la creación existían dos elementos. La luz, que ya dijimos que es la parte dadora, ¿no? Bueno, que se ha dicho, es la luz es la parte dadora, y la vasija es la parte que contiene, la que contiene a la luz. La parte que en el término de la luz y vasija se pueda llegar a entender es que no existe algo si no estuviera la luz y la vasija. En la Kabbalah establece justamente que, como decía hace rato, que es la creación de todo. El alma es una vasija que contiene la luz del creador, la conexión con la que estamos directamente. Es muy importante entender el término luz y el término vasija. El término vasija es aquello que, si lo vemos aquí, es aquello que va a contener la luz. Si es luz, es lo que nos está dando la fuerza creadora. Todo está hecho de luz. Eso es muy súper importante entenderlo. La vasija también está hecha de luz, pero tienen dos funciones totalmente distintas, ¿no? Una es la que va a irradiar la energía, o la energía que está irradiando, y la otra es la que va a contener esa energía. Ahora, voy para allá. Primera pregunta, y me gustaría que pudiéramos interactuar un poquito con lo del chat, pero quisiera preguntarles, ¿ustedes qué perciben si el dinero es luz o es vasija? Espero que me pongan ahí sus respuestas en el chat y vamos comentando. Luz es aquello que llamémosle, algo que nos hace feliz, que nos da vida, ¿no? Carmen pone que es vasija a través de la luz. Ok. ¿Alguien más? Ok, vasija. Leslie pone que es vasija. Fabi dice que es ambas. Jorge dice que es luz. Ok. Vamos a tratar de desmenuzar un poquito qué puede ser, si el dinero es luz o el dinero es vasija. Voy a poner la diapositiva siguiente, que tenía que ver ya con el dinero y con relación a qué es lo que sucede con el dinero, ¿no? Si nos ganamos el dinero, ¿qué sucede? ¿Es bueno ganarse la lotería? Y explicaré por qué estoy poniendo esta imagen relacionada con ganarse la lotería con una persona que se está electrocutando directamente. Y aquí, en efecto, podría parecer justamente que la luz, que sería el dinero, tiene tanta luz o tiene tanta energía que podría electrocutar a la persona, ¿no? Podría generarle un problema, un cortocircuito, podría dañarlo. El dinero en sí es vasija. Es vasija y explico por qué. Si el dinero fuera luz, que es el sustento, que es la energía, la luz hace que los árboles crezcan, que los animales tengan vida,
La luz está relacionado con toda la, como prosperidad, como con las cosas que hacen que te den vida, con lo que te hace vivir. Si el dinero fuera luz, directamente la luz nos mantendría vivos por sí mismo. No tendríamos necesidad de tener nada más que luz directa, más que la luz como tal. Si el dinero fuera luz, podríamos vivir solamente teniendo el dinero. Ojalá se vaya entendiendo. Si el dinero fuera luz, cubriría todas nuestras necesidades el dinero por sí. Para darme a entender todavía mejor, es que es como si el dinero fuera maná. Si el dinero fuera maná, que era este elemento que bajó del cielo, que hizo que caía del cielo, que hizo que las personas que lo comían pudieran sobrevivir porque les sabía a lo que querían, porque comían lo necesario y estaban saciados totalmente. Si el dinero fuera luz, sería como el maná. O sea, podríamos ocupar el dinero y el dinero podríamos comerlo, el dinero podría quitarnos el frío. El dinero físicamente por sí, el dinero sería la energía con la que estaríamos saciando todo. Ahora, el por qué es que el dinero es vasija. Vasija es aquello que va a contener la luz por sí misma. El dinero mantiene o contiene todo lo que queremos, lo que en este plano estamos acostumbrados a hacer este intercambio. El dinero físico, los billetes, las monedas, por sí mismo, que en realidad, si hiciéramos un recuento físico realmente, ¿cuánto cuesta el papel de ese billete como tal? Sin que se le suba el precio porque es el papel de la moneda, pero es un papel, no valdría ni siquiera lo que corresponde al billete. O sea, un billete de 1,000 pesos no valdría ni siquiera los 1,000 pesos. El papel por sí no valdría eso. El billete de 1,000 pesos tiene una energía. Contiene contiene lo que podemos obtener a través de ello. Ojalá se entienda. El billete de 1,000 pesos contiene la posibilidad de comprar comprar ropa, la posibilidad de una buena cena, la posibilidad de reparar algo que se rompió en la casa. Esos 1,000 pesos contienen esas posibilidades. Es decir, el dinero contiene energía de posibilidad, de creación. Por eso decía, yo no puedo agarrar el dinero y con el dinero reparar la fuga del carro o el motor que se dañó. Yo no puedo meter dinero para que el dinero lo atasco, lo hago papilla y lo pongo y se repara. El dinero contiene las posibilidades. Es súper importante que lo entendamos. No es luz porque no es la posibilidad, ya no es la posibilidad transformada. Contiene posibilidades. Posibilidad de comprar un carro, posibilidad de comprar una casa, posibilidad de pagar una colegiatura, posibilidad de comprar medicamentos. El dinero contiene posibilidades. Es la luz, por llamarlo así, que va a contener lo que la luz se va a manifestar en luz. Pero el dinero es el contenedor de las posibilidades. ¿Qué dice la Kabbalah con relación a el recibir el dinero de golpe? No nos pasa nada recibir el dinero de golpe. No, porque es como recibir todas esas posibilidades, todo ese contener. Nos genera un problema recibir el dinero tan de golpe porque se tiene la posibilidad de generar tanta luz que entonces perdemos noción y perdemos la posibilidad de entender que eso que recibimos es un contenedor que nosotros tenemos que preparar
nuestro contenedor para recibirlo. Recuerden en la clase, o sea, lo que decía hace rato. Yo estaba tomando clase y yo estaba haciendo la parte receptora, la vasija. Para poder preparar la clase yo tuve que leer. Para poder presentar toda la clase tuve que leer y leer y leer, y entonces fui expandiendo mi vasija. Fui expandiendo mi vasija. Se fue expandiendo mi vasija para entonces lo que recibí del conocimiento se pueda transformar, se pueda derramar. Pero tuve que expandir esa vasija, tuve que expandir el conocimiento para poderlo transmitir. Este asunto de que tenemos que trabajar por ello, que tenemos que trabajar por el dinero, nos evita hacer un contacto directo con las posibilidades tan de golpe y que nos genere daño. ¿Por qué? Porque tenemos que expandir la posibilidad de recibir todas esas posibilidades. Tenemos que generar un contenedor. Es como si tuviéramos un vaso y a ese vaso le vertiéramos todo el garrafón encima. El vaso no tiene la capacidad de contener toda esa energía. Se tiene que expandir, tenemos que abrir ese vaso, ese vaso tendríamos que empezar a inflarlo, a hincharlo, tendríamos que hacer que tuviera la capacidad de contener toda el agua que viene de ese garrafón. Es por ello, lo explican muy bien los cabalistas y lo hemos visto, creo que quizá algunos habrán pasado por historias de este tipo, en la que conocemos a personas que de repente han ganado la lotería y fue tan de golpe porque no se había expandido, no habían hecho, ellos no habían generado una expansión de su contenedor, que cuando llega tan de golpe toda esa energía genera cortocircuitos, se genera caos terribles, genera caos familiares, genera caos personales, les puede llegar, y como no hay un contenedor suficiente para recibirlo, suficientemente amplio, ¿no? que en este sentido lo que quiero decir es, la amplitud puede ser conciencia misma, la amplitud puede ser saber perfectamente que por qué tendría que ganarme el dinero en suerte. Si logro entender cómo funciona el dinero, no tengo por qué ganármelo por suerte, porque no me lo estoy ganando, lo estoy recibiendo por suerte. Pero si conozco cómo funciona el dinero, entonces estoy preparado para ampliar, que si me llegara, por ejemplo, una herencia, o me llegara algo por cualquier cosa, una cantidad muy grande de dinero, yo ya sabría cómo hacer uso de ese dinero, cómo hacer uso de esa energía. Normalmente quien va y busca ganarse una lotería, comprar un billete de lotería, meterse al bingo, hay mucha gente, muchas personas, no digo que todas, pero hay muchas personas que están en una constante necesidad de tener dinero, de comprar el billete para entonces decir, es que no tengo y quiero más dinero. O sea, como no tengo, voy a tratar de cambiar esto que me costó 50, 100 pesos, no sé cuánto cuesta el billete de lotería, pero lo que cuesta el billete de lotería, ¿cuánto cuesta este billete? Para que ese me dé 50 millones. Para entonces resolver mi vida. Ahí está totalmente desconectado del funcionamiento de esta energía, de la energía del dinero. Porque estamos queriendo recibir directamente, pero no abriendo ni de manera consciente, ni siquiera abriendo la posibilidad de un esfuerzo por ello. O sea, voy y directamente me conecto con esa energía, directamente me conecto. Genera el cortocircuito y llega a generar tantos problemas porque empezamos ese tipo de personas empieza a convertir ese dinero, empieza a convertir en una desbocada línea de comprar y no saciarse. Aquí quizá va a ser un poco complicado, quizá me estoy metiendo en temas un poco complejos, pero lo que me interesa muchísimo de esta clase es entender que al final recibir de golpe, recibir directo sin generar una resistencia es muy peligroso.
La Kabbalah habla mucho acerca de la resistencia. Ya lo hemos visto en otras clases anteriores. En este sentido, la resistencia, para que se entienda un poco mejor, es como lo de un foco. Si la energía de uno de los filamentos fluye y se conecta directamente con la otra energía, el polo positivo con el polo negativo, se conectan inmediatamente, se rompe la bombilla, truena. Tiene que haber una resistencia. La resistencia es la amplitud de la vasija. La resistencia es el mérito, es el esfuerzo por obtenerlo. La gente que recibe sin haber generado un esfuerzo por obtener el dinero, por obtenerlo, la gente que lo recibe, va a haber una etapa en la que posiblemente al principio sea muy cómodo. Pero hay un punto en donde el dinero ya no tiene sentido. Es muy común ver a las personas que reciben el dinero muy de golpe o que no se ha entendido la energía del dinero, que lo que hago es como presumir el dinero, es presumir lo que tengo, porque lo que quiero es un reconocimiento. La gente que presume, que pone ante los ojos de los demás lo que se compró la persona y que lo exhibe, eso que está pasando es que está buscando un reconocimiento, una satisfacción, algo que sea gratificante, porque no hubo una resistencia, hubo un conocimiento directo, ¿no? Entonces, Andrés quiere casar después de su les pido un cumpleaños. favorcito con micrófono, si pueden por ahí cerrar quien tenga micrófono abierto. Entonces, eso es lo peligroso, estar desconectados conscientemente de qué sucede con el dinero. Ahora, iremos más adelante y regresaré quizá mencionando nada más de qué pasa con esto. Ahora, vamos nuevamente a interacción. ¿Qué pienso de las personas ricas? ¿Qué es ser rico? ¿Alguien me puede escribir, por favor, ahí en el grupo? ¿Qué es ser rico? ¿Qué pienso de las personas ricas? Ok, Carmen dice, es las personas que tienen todo lo necesario para vivir y compartir con sus seres queridos. ¿Alguien más? ¿Tiene felicidad? ¿Alguien más que piensan que es rico? ¿Quién es una persona rica? Dice, el rico en dinero es aquel que no puede tener todo en la vida. Ok, ok. Bueno, vamos avanzando. Muy bien, me parecen muy interesantes estas preguntas. Y estas respuestas. La idea es que ustedes vayan generando ok, o sea, hay una cuestión ahí relacionado con que el dinero ciega, con que el dinero, como que las personas como muy materialistas, y ahí hay una parte muy interesante, y me interesa mucho que podamos sanar nuestra relación con el dinero, nuestro vínculo con el dinero, porque muchas veces creemos que las personas ricas empiezan a generar toda una serie de actitudes y una serie de forma de vida que menosprecia la riqueza, ¿no? Por llamarlo así. De repente podemos pensar que son como aquellas personas que derrochan, el rico no valora las cosas esenciales. Quizá el rico no valora a la familia, el rico no valora comer unos buenos tacos parados ahí en el metro, ¿no? O sea, no, quizá el rico el rico está metido en otro tema. Viene la pregunta siguiente. ¿La riqueza está relacionada realmente con el dinero? Una persona que vive fuera de la ciudad, que vive en una casa muy
quizá muy chiquita, con teja, con casa de lámina o barro, ¿no? Que vive en el bosque, bueno, que vive en el campo, que tiene por ahí, que tiene que levantarse muy temprano para ir a ver las gallinas si pusieron los huevitos, la vaca con la leche. Muchas veces nos han dado esta mentalidad de pensar que esa persona es carente, es pobre, ¿no? No tiene riqueza, es gente que no tiene riqueza. Y a veces uno podría decir, ¿qué sucede con estas personas? Cuando uno va y platica con ellos, te reciben acá, te reciben en tu casa, te dicen, pasa, por favor, bienvenido, te ofrezco algo, te ofrezco una tortilla con sal, unos frijoles, te ofrezco un pan que acabo de comprar, algo te ofrezco. Porque al final ellos están tan conectados con que la vida misma les ha dado las cosas, tienen que levantarse, pero la gallina puso los huevos, tienen que levantarse a recogerlos. La vaca fue y hizo su labor y entonces nada más la tienen que ordeñar para tener leche. Entonces en realidad han encontrado la conexión con la fuente que da las cosas, la fuente creadora. Esto no quiere decir que toda la gente que no tiene dinero, entre comillas, lo estoy poniendo entre comillas, no toda la gente que tiene dinero, que no tiene dinero es feliz. No quiere decir que toda la gente que tiene mucho dinero es infeliz. O que la gente que tiene mucho dinero es feliz. La riqueza está relacionado con un estado de percepción de las cosas. Va a sonar muy curioso el juego de palabras que voy a hacer con lo siguiente, pero ojalá se entienda totalmente qué es la riqueza. Es muy común que comemos una dona o comemos un buen plato, un buen pozole, una buena carne asada, y después de que lo comemos, decimos, qué rico está, qué rica está esta carne, qué rico está este café. Y nuestro cuerpo, nuestra boca, todo nuestro ser vibra de una forma muy especial. Cuando decimos que algo es rico, es que eso que comimos cubrió todas las expectativas, cubrió todo lo que queríamos. La pregunta aquí, y es muy importante que ustedes se hagan esta pregunta, es, ¿lo que tengo a mi alrededor, mi vida, como estoy, con lo que tengo, me hace decir qué rico, qué padre, estoy pleno, estoy satisfecho con lo que tengo, me hace generar una sonrisa con lo que tengo, un esposo, una esposa, hijos, un novio, una novia, un trabajo, o estoy en búsqueda de trabajo, lo que tengo cubre mis necesidades, cubre mi alma, me hace saber que lo que tengo es suficiente, soy rico, es suficiente, me llena el paladar completo, me llena el alma. Y aquí hay una parte súper interesante. El dinero, ya vimos que es una manifestación, es una energía. Y tenemos que afinarnos, tenemos que tener afinidad. El universo bajo la Torah, el creador, trabaja con afinidad. O sea, los mismos polos se atraen. En esta cuestión del albedrío, en esta cuestión de repente decir, es que ser una persona rica es aquel que no disfruta, que el dinero lo va a transformar y lo va a convertir en alguien sin sentido, sin algo espiritual, sin amor a las personas. Eso estoy manifestando en lo que sería una riqueza en mi vida. Porque la riqueza, entendiéndola, tendríamos que entender que todos deberíamos de saber la riqueza que tenemos.
Pero al no estar en la misma sintonía, al estar vibrando de forma distinta, no estamos dejando que entre la energía en nosotros. Ese es el primero, la primera llavecita. ¿Qué sucede con esa energía? Soy capaz de recibirla en abundancia total, toda la energía que llegue del universo hacia mí, todo el dinero, toda la abundancia, todas las posibilidades, ¿estoy dispuesto a recibirla? ¿Soy alguien que vibra con la energía de decir qué rico lo que tengo? ¿Soy rico? Porque lo que se plantea muchas veces es que el rico es aquel que tiene de más, el rico que tiene mucho más. Y ahí es en donde está la magia. Nosotros somos reyes, somos reinas y tenemos la capacidad de tener todas las riquezas de este mundo. Todo está diseñado para recibirlo. Tenemos que vibrar con la misma sintonía. Tenemos que aprender a reconocernos primero como personas que somos ricos por lo que tenemos. No significa que no querramos más. Pero tenemos que limpiar primero el tubo, el conducto por el que va a llegar la energía. Tenemos que limpiar, tenemos que dejar que empiece a ver, reconocer que va a fluir. Decir, mira, creador, Dios, energía, tiene que llegar a mi vida. Tengo que abrir ese canal, lo tengo que limpiar y decir, yo merezco recibir toda la energía. Soy rico y voy a vibrar en la misma energía. Espero se vaya entendiendo un poquito qué es lo que quiere decir esta parte, ¿no? Ahora, vamos de regreso. Ya hablamos del dinero, ya se entiende un poco cómo es la energía, que el dinero es la vasija que va a transformar, que va a recibir la luz, que es la que se transforma. O sea, es el contenedor de posibilidades. Si ese dinero no lo transformo en posibilidades, entonces esa energía no está funcionando correctamente. Entonces, ¿qué sucede con el diezmo? Y aquí hay una cuestión muy interesante antes de llegar a este tema. Es que la parte de la parte religiosa, que en muchas ocasiones ya hemos llegado a tener cerca de nuestra vida, nos ha dicho que existe esta parte, que existe el diezmo. Los líderes de ciertas religiones, no voy a entrar en detalle, pero establece el que tenemos que hacerlo. Y la pregunta es, ¿nos dice que tenemos que hacerlo? Dice que está escrito, dice, pero ¿por qué tenemos que hacerlo? Es que si no lo hago, entonces Dios me va a castigar. Si yo no lo hago, Dios se va a enojar conmigo. Y es otra vez regresar a una mentalidad de no merecerlo, a una mentalidad de castigo, a una mentalidad limitada, ¿no? ¿Por qué el diezmo? ¿Qué tiene de relevancia el diezmo? Y ahora vamos a tocar el tema en la siguiente lámina. En la Torá, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio o Devarim en hebreo, capítulos 14 o la porción de Devarim, la Parashá Re'é, que es la porción de la Torá que se llama Re'é, en el versículo 22 dice lo siguiente. En hebreo diría, hacerte hacer et kol tzub al zareja ayotze asade shana shana. Ciertamente separarás el diezmo de todo el producto de tus simientes que el campo produce año por año. Aquí empieza a haber una indicación. Es separar. En clases anteriores hemos dicho, lo reitero, quienes no lo han visto, bueno, por ahí pueden darse una vueltecita a ver por qué es que lo que se llama santo es aquello que está separado de lo común a lo especial. Y aquí nos está diciendo la Torá, el Eterno le plantea al pueblo de Israel que tiene que separar una décima parte, un diezmo, el diezmo. En el versículo 29 dice, Uba a Levi ki et lo helek benajalá imach beager beayatom
ve'al maná asher bish areji areja ve'al glu besabe lemaan yevarejeja Adonai Eloheja bejol maase yadeja asher taase. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el peregrino, y el huérfano, y la viuda que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que te bendiga el Eterno, tu Dios, en toda obra que tu mano, de tu mano que hicieres. Esto es súper importante entenderlo. La parte, una nota, el diezmo era la manera de sustentar a la tribu de Leví, que no podían poseer herencia de tierras, sino que su herencia era el 10% de lo que rindiera la producción por los cultivos y ganados de todas las otras tribus de Israel, puesto que su labor era dedicarse a administrar el tabernáculo. Estaban directamente relacionados con una acción, con una contribución o su tarea era meramente espiritual. El diezmo no solo era una obligación para el que lo daba, que era el pueblo judío, sino también para quienes tenían el deber de recibirlo y administrarlo. Entre algunos de los usos obligatorios era el de ayudar a las viudas, huérfanos y extranjeros. Voy a tratar de enfatizar un punto muy importante. Primero nos dice que tenemos que separar. Después nos dice que se tiene que, o sea, esta parte va a ir relacionada directamente con los levitas. Dice que no tiene parte ni herencia contigo. Y esto es súper enfático. O sea, establece, es dar a aquel, por llamarlo así, dar a aquel que no tiene una relación directa, con la que no tenemos una obligación directa. Un familiar no es darle diezmo, no le daremos diezmo a un familiar que lo necesita. A un padre, a una madre, no le daremos a alguien del trabajo, o sea, es aquello que nos corresponde directamente, que está relacionado con nuestras obligaciones directas, no corresponde darle el diezmo. El diezmo es a alguien ajeno totalmente. Establece el peregrino, el huérfano, la viuda que habita en las ciudades, y ellos comerán y se saciarán, para que te bendiga el Eterno, tu Dios. Repito ahí, para que te bendiga el Eterno, tu Dios. Y aquí reitero todo lo que vimos anteriormente de Moshe, que era un acto que tenía que hacer Moshe, caminar por el agua para que se abriera. Dice, es tu Dios, que te bendiga el Eterno tu Dios, en toda obra de tu mano que hicieres. Aquí hay una parte de entender que esta energía está relacionada con cómo es que ocupamos, o sea, nuestro quehacer día a día del trabajo, nuestra labor es para recabar dinero. Nuestro día a día es para tener esa mala idea del dinero, esa idea errónea. Vamos a hablar, como les decía hace rato, de un antes y un después. Antes entendíamos que el dinero era solamente un objeto o un elemento, y que quizá el dinero incluso hasta podía ser sucio, o sea, como una mala idea, una parte errónea. Y ahora estamos entendiendo que la parte del dinero, el dinero tiene una relación directamente con la espiritualidad. Y aquí establece que la energía suprema, el creador, el eterno, tu Dios, te bendecirá y dará que toda obra de tu mano que hicieres será bendito. Ahí hay una parte súper interesante, y pongo una palabra clave que tocaré más adelante, que tiene que ver con socio.
¿Qué relación hay entre el eterno y nosotros en todo esto que estamos comentando en esta clase? ¿Qué relación hay? Pongo la palabra socio y ahora explicaré por qué. Bueno, más adelante. Entendiendo el resumen del árbol de la vida que hace rato mencionaba, lo vamos a ocupar mucho para entender esto último y explicar el por qué el diezmo. El árbol de la vida, además de que está dividido en columnas, también está dividido en 4 mundos. Se establece la Kabbalah que está dividido en 4 mundos. Las 3 sefirot superiores están relacionados con el mundo Atzilut, el mundo de la emanación. Es el mundo más sutil, es el mundo más sublime. Es como esa planta hidroeléctrica con una energía impresionante que le da energía a todo el universo, ¿no? Es maravillosa esa luz, esa energía. Después estaríamos hablando de las 3 sefirot de abajo. Está planteado que es el mundo del Briá, el mundo de la creación, el mundo mental. Después está relacionada, los 3 sefirot siguientes están relacionados con el mundo de la formación, el mundo de la emanación. Y el último está relacionado con el mundo de Asia, que es el mundo físico. Del lado derecho, puse ahí lo traté de ilustrar de la siguiente forma: la parte azul como más divina, más espiritual, y conforme se va cayendo, va bajando, vamos viendo que el mundo físico es el mundo que tiene muy poco de la espiritualidad quizá. Es un porcentaje muy pequeñito. Es lo físico, lo que entendemos como con la parte material. Todo lo que obtenemos, todos nuestros bienes están relacionados con el mundo físico. Parece ser que es carente de los demás mundos. Una explicación, un maestro de Kabbalah decía, el diezmo está relacionado a esto como si fueran un platón lleno de manzanas. Todo es tan sublime. Recordamos cómo decíamos que está del lado derecho y que la plata estaba también muy relacionado quizá con misericordia, con amor, con sabiduría, con victoria, con toda esa parte sublime, pero el mundo físico, el mundo lo ocupamos en este plano, en este mundo. Y la Kabbalah establece que es como si toda esta energía, que es de bendición, que es de sustento, que está muy relacionado con la misericordia, toda esa energía tiene que tocar Malhut, es la última sefirot, tiene que tocar el plano físico, se tiene que materializar, tiene que, llamémoslo así, como tiene que ensuciarse. Esa energía tiene que bajar por todos estos conductos sublimes y tiene que llegar a la parte más densa. O sea, no se puede quedar ahí, es un flujo de energía, pero tiene que manifestarse en este plano. Los cabalistas, estos maestros que llegan a mencionar esto, dicen que es como si tuviéramos 10 manzanas y tenemos una última manzana podrida. Podrida, ojalá se entienda por qué están haciendo esta alusión, por qué lo plantean los cabalistas. Es que es una energía muy espiritual, pero tiene que tocar la parte más densa, la parte física, la parte fea quizá, ¿no? No se puede quedar solamente divagando en la parte sublime, tiene que tocar este plano. Y es como si se impurificara, como que si esa energía que es tan maravillosa, que es sublime, se tuviera que embarrar, manchar. Es una manzana o una esfera manchada, para no ponerlo como si fuera una manzana podrida. Es como tenemos esferas luminosas, limpias, que irradian luz, pero la esfera última que está en este plano se tiene que manchar.
tiene que tocar tinta, por llamarlo así, se tiene que pintar. Esa tinta que lo que toca, aunque sea un puntito, ya no está haciendo que esa esfera esté totalmente llena de luz. Es ley natural, o sea, algo tiene que, esa energía no va a ser 100% luz, no es 100% luz. Todo lo demás es energía, es luz. Pero esta energía, al manifestarse en este plano, deja de tener, de tener posibilidades y se mancha un poco, por llamarlo así. Espero que se esté entendiendo, pero no está dando como muchas vueltas con lo mismo, pero así es como se plantea dentro de la cábala. Ahora, ¿qué pasaría? Si yo tengo estas 10 esferas de luz, de energía, estas 10 esferas y la última de mis esferas está manchada, ¿qué debería de hacer con esa energía? Y aquí viene lo más bonito de todo. Esta energía que está relacionado con lo sublime, que está relacionado con amor, que está relacionado con posibilidades, que cuando nosotros encontramos la esencia del contenedor que es el dinero, de las posibilidades de transformar la vida a través de ese contenedor. Cuando lo entendemos, nos pide el Creador, a través del texto de la Torá, que retiremos una 10ª parte, una de las esferas, una de las 10 esferas que tenemos dentro del árbol de la vida, retiremos esa esfera, la saquemos de nuestro árbol de la vida y la demos a una causa que tiene que ver con mucha luz, con mucha vida, al que no tiene, a la persona que perdió, a la viuda, a las personas que están en una búsqueda espiritual, que están dedicados espiritualmente y que no dedican tiempo a trabajar. Eso lo plantea la Torá, no voy a entrar en debates, pero se manda también a las personas que están estudiando, a los huérfanos. Es aquel lugar donde hay menos luz, es aquel lugar oscuro, es aquel lugar donde hay mucha tristeza, es aquel lugar donde hay ausencia. Y al nosotros retirarlo de ese lugar, retirarlo de la parte, llamémosle, sucia, y nosotros ser los conductores de llevar esa 10ª parte a la parte superior de alguien más, estamos generando un circuito de abundancia. ¿Por qué digo que se convierte en Keter? ¿O por qué se convierte en la esfera más luminosa de alguien más? Porque es el más necesitado que recibe la luz, que recibe la posibilidad, que somos nosotros emisores, estamos transmitiendo, estamos llevando esa energía a que se convierta en luz para alguien más. Y estamos haciendo que todas las esferas de esta energía estén vibrando en la parte más sublime, estén dando esperanza, estén en misericordia, estén en el amor, estén en la columna derecha, se generen un bajar, un circuito constantemente. Del lado derecho estoy colocando cómo podría ser esta idea en nuestra vida y en la vida de los demás. Si se dan cuenta, decían ahí que, por ejemplo, los levitas, que estaban obligados, no solo estaban obligados los que producían a dar el 10%, sino que los que recibían ese 10% estaban obligados a dar también el 10%. Es una cadena, es una continuidad y esto sería extraordinario. Darnos cuenta de este sistema, nos podríamos, si lo multiplicáramos por cada uno de los habitantes de este planeta,
Incluso el que está en la calle recibiendo una parte de dinero por sedacá, que es el término en hebreo, de limosna, ellos separaran el 10% y se lo dieran a otros necesitados, tendríamos un sistema de repartición maravilloso. No se acumularía solamente en unos cuantos. Y generamos un sistema en el que todos, sin excepción, todos tendríamos parte. Porque estamos generando ese flujo por misericordia, porque lo estamos dando sin ver al prójimo, sin agenda se le llama, ¿no? Yo voy a hacer esto porque me conviene, porque entonces o sea, lo estamos haciendo por ayudar, por darle a alguien más. Del lado derecho, lo que hice fue como un sistema para que se entendiera como el flujo de energía. Del lado derecho tengo todo el árbol de la vida otra vez con toda la sefirot. Y se dan cuenta, la sefirot, la esfera que teníamos en Malhut, que era la parte terrenal, estaba en negro. Aquí se alcanza a ver un azul oscuro, muy oscuro. Pero esa sefirá, al momento de transformarla, de convertir esa energía, pasarla, el 10%, fíjense nada más, es el 10%, solo es el 10%. Tomo ese 10% y lo convierto en una causa, lo convierto en misericordia, lo llevo a la corona, a la parte más sublime, para que empiece a bajar la energía para esa otra persona. Empiezo a generar una cadena de abundancia en mi propio árbol de la vida, en mi propio sistema. Estoy impidiendo que se manche esa sefirá, que se manche esa energía. Porque al momento de retirarla y darla, estoy volviendo a abrir el sistema. Dicen los cabalistas que uno de los puntos que tenemos que nos limita, la limitante, el ego, la parte del yo no, ¿cómo puedo? No puedo hacerlo. Dicen, es muy común que cuando uno empieza a entrar en este sistema dice, espérame, ¿cómo quieres que con el dinero que acabo de recibir separe el 10% si apenas si me alcanza? Deja que tenga más para que yo separe y entonces sí pueda dar y me alcance. Es muy interesante cómo es que sucede el sistema. Dicen los cabalistas, por eso no te alcanza. Porque primero tenemos que separarlo. Porque primero tenemos que considerar como esa energía del diezmo, considerarla como la primera, como el Keter, como la parte más iluminada. Porque no le estamos quitando a nuestro sistema, estamos generando una conexión de circuito. Eso es lo que nos limita. El pensamiento a que yo tengo que quitar mi 10% me está limitando en generar un circuito de abundancia. Cuando nosotros damos a alguien que no lo espera, es como la imagen que pusimos o que puse hace rato de la persona con la dona, ¿no? La niña con la dona. Un niño llega, le das un dulce y hace una cara de felicidad y dice, no, o sea, aparte, si se lo das como sorpresa, todavía peor, todavía, o sea, todavía mejor. O sea, es una cara que ¡wow! ¡Qué padre! ¡Qué rico! Me lo voy a comer. No se lo esperaba y lo recibe. Se los comparto, es una vivencia. ¿No? Empezar a establecer una vida bajo este sistema, sucede lo mismo. Llega cuando menos te lo esperas. Llega de donde no te lo esperas. Aquel cliente o aquel proyecto que no se estaba dando, de repente te marcan por teléfono y te dicen, oye, te debí una lana. Porque estábamos en el mismo sistema. Yo lo puedo decir por experiencia propia y no existe mejor forma de que alguien pueda decir, a mí me funcionó, si es que ese alguien lo pone en la práctica.
O sea, cada quien va a contar cómo le fue en la feria, si es que se sube a la feria, si es que entra a la feria. Yo los invito y ojalá, y por eso hice mucho, divulgué mucho esta clase, les pedí a que los que estaban ya tomando el curso conmigo, que lo difundieran, le comenté a nuevas personas, porque no solo es que quisiera que a través de esto tengan riqueza física, sino que se libere y se genere un circuito de entender la abundancia, entender que la abundancia es un sistema de dar y dar, o sea, dar para recibir es dar, dar, dar. En cuanto yo lo retengo, se trunca mi sistema, se atora. Si yo si yo me hago afín al creador y me convierto en una pequeña versión del creador al darle a ese alguien, empiezo a estar en empatía, empiezo a afinarme, a estar en afinidad con el creador. El diezmo también plantea la Kabbalah que hay se podría en un momento determinado que el diezmo fuera no solo una parte física, no solo el dinero, no solo es energía, sino también podría dar tu 10% de lo que haces en el día, de tu profesión. Y es darlo sin cobrar, es darlo sin esperar una retribución, porque estás separándolo, lo estás dando, llamémosle, lo llaman no cuál término, pero es gratis, o sea, es darlo sin costo alguno. Analicen un poco, echen un ojito a lo que ustedes tengan en mente sobre las personas que tienen mucho dinero, y normalmente muchas de las personas que tienen muchísimo dinero llegan a tener fundaciones, llegan a tener este sistema, no lo hacen, no entienden el sistema, y el sistema no lo hacen con yo voy a mandar dinero a una fundación que yo no conozco. Ellos ya generan un sistema todavía mucho más avanzado porque hacen todo un sistema en donde ellos mismos tienen fundaciones que están generando esta ayuda misma. No obtienen recursos, no tendrían que obtener recursos de estas fundaciones, pero están generando el sistema en el que no les va a faltar, no va a fallar, no va a faltar la fundación que reciba. Generan la fundación para recibirlo. No me pondré en detalle ni en debate con relación a si las personas son buenas, no son buenas, si esas personas hacen lo correcto, su vida es correcta, es recta o no, pero el sistema de flujo energético lo conocen a la perfección. Regreso y retomo nuevamente lo que estábamos hablando de la Parashá, lo que establece la Torá, de separar, y al final con la palabra que mencionaba, la palabra socio. Muchas veces consideramos que nuestro trabajo en el día a día, que tiene que ver con el expandir nuestra vasija, hacer un esfuerzo para que toda esa energía fluya. Muchas veces nos ponemos en mente diciendo, ¿por qué no pasa? ¿Por qué no está sucediendo? ¿Por qué no me está llegando? Eterno, creador, Dios, como lo quieran llamar, es ¿por qué? Si yo me esforcé, si yo hice, si yo trabajé. Tenemos que hacernos socios. Y una de las virtudes que tenemos nosotros en este plano físico, es que nosotros podemos llevar esa energía. Literal, es llevar la energía y ponerla en donde le corresponde. El Eterno conoce el sistema, la creación, el universo conoce el sistema. Nosotros tenemos que emularlo y tenemos que hacer ese conocimiento, tenemos que trasladarlo. Ahí es en donde está el libre albedrío, ahí es donde está nuestro crecimiento espiritual, el hacer nosotros ese traslado, llevarnos esa energía y trasladarla a otro lugar. Al hacer eso, estamos haciendo una sociedad con el Creador. Dice los cabalistas, dice los rabinos, que es de las pocas cosas en toda la Torá en la que se le dice, en donde el Eterno dice, me puedes probar, pruébame con esto, pruébame. Te reto a que me pruebes, por llamarlo así, te invito a que lo compruebes. Lo demás lo puedes hacer o no. Lo demás tú te darás cuenta si lo necesitas o no. Pero en esto te incito a que me pruebes.
Normalmente estamos terminando clases con una meditación. La meditación no estamos todavía en una meditación más elevada, más profunda, pero la meditación es ver la letra MEM, la letra final, la letra de la clase, un minuto ver la letra y, como les menciono, estas letras tienen energía, vibran, comunican y reciban la energía, véanla, a ver qué les dice esta letra. Apago mi micrófono un minuto y regreso a terminar la clase. Muy bien, dejo de compartir pantalla y, por favor, abran micrófonos quien quiera compartir algo en esta clase. Quien tenga dudas, por favor, tienen toda la libertad de abrir micrófono para que puedan aclarar estas dudas, por favor. Car, no sé si tú vas a mencionar. No sé por qué no tiene el micrófono. A ver, si quieres mencionarme por el chat. Que te cambiaste de celular. Bueno, si quieres escríbeme por el chat tu pregunta, ahorita la leo. Mientras alguien más si quiere abrir micrófono para poder aclarar cualquier duda que tengan. Hola. Ok, perdón, no sé quién me está Soy hablando. Leslie. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Buenas noches, dime. Buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. No sé. eh, ¿Cómo puedes hacer para expandir tu vasija? O sea, ¿cómo, cómo la vas haciendo más grande? Ok. Como mencionaba, la vasija está también creada de la misma luz. La luz, para que entendamos esto, es como todo está creado por el mismo creador, por Dios, por la energía. Está creado por el mismo. Si nos hacemos afín al creador, al amor, a la compasión, a la justicia, ¿no? Si nos empezamos a hacer afín a ello, vamos a hacer que nuestra vasija empiece a recibir, tenga la capacidad, tenga la flexibilidad de recibir más luz. Yo, de mi parte, yo te puedo compartir que al empezar a leer, meterme en toda esta parte de la Kabbalah, empezar a experimentar, decir, ok, aprendí algo sobre mis propias limitantes, sobre el perdón, aprendí sobre algo, pero lo aprendí. Y no tiene sentido solamente aprenderlo si no lo llevo a la práctica. Cuando lo llevo a la práctica, entonces la Kabbalah plantea que justo es el pueblo judío, el judío dice, yo lo quiero todo. Y eso es muy curioso porque quienes no han vivido en esto, no han vivido o no viven en una familia judía, ¿no? Y escuchan que la gente dice, es que los judíos son bien ambiciosos, todo lo quieren y demás. Esto que voy a mencionar lo escuché de un judío específicamente, ¿no? Decía, es que sí, los judíos queremos todo, pero querer todo no significa que lo voy a tener fácil. Querer todo significa que tengo que trabajar por ello. Un ejemplo es que él decía, qué mejor tener
aquel que te está señalando tus errores a tu lado, que te señale tus errores para que sepas en lo que tienes que mejorar y no estar sin alguien que no te diga tus errores. Porque ese alguien que te está diciendo que estás fallando en algo, te está revelando lo que no ves. Y tienes que trabajar en eso que te están diciendo, en lo que no estás viendo. Esto lo relacionaba, por ejemplo, con el matrimonio, ¿no? Y decía, es que es muy común que en el matrimonio las dos personas que están en conjunto, la otra persona le dice, es que no eres, es que eres así, es que, ¿por qué no entiendes esto? Es que date cuenta. Si esa persona no fuera capaz de señalar los errores, uno no podría mejorar. Entonces, expandir tu vasija es apartarte del tu yo y empezar a darte cuenta que en este lugar en el que estamos para aprender. A expandir la vasija es entender la fuerza del perdón. Entender la vasija es perdonarse a uno, amarse a uno, amar al otro, ¿no? Entender la conexión que tenemos alrededor de todos los que somos en este plano. Empezar a expandir la vasija es porque estamos siendo afines al Creador. Estamos en sintonía con el Creador. Eso nos expande la vasija. Pero la forma de empujarla, o sea, eso lo hace flexible, por llamarlo así. Voy a tratar de hacer una analogía. Nos hace como que la vasija, en vez de que sea como de barro, empieza a hacerlo como si fuera un globo. La forma de expandir la vasija es presionar, es empujar, es hacer que el globo empiece a hacerse más grande. Es empujar tus propios límites. Es empujar a aquello de le tengo miedo a esto. Es empujar a ¿cómo voy a darle al que lo necesita de lo que acabo de ganarme con tanto esfuerzo? ¿Por qué lo tengo que dar? Ese pensamiento es cortito. El otro pensamiento es un pensamiento de expansión y cuesta trabajo en un momento, al principio, porque quizás estamos acostumbrados a una limitante, al yo. ¿Y yo por qué? Pero ¿y por qué mi vecino, si tiene un carro de pelos, por qué me voy a alegrar porque tenga un carro de pelos? Si ese vecino es un tranza, es nuevamente la vasija chiquita. Expandir es romper nuestras limitantes. Ahí se expande la vasija. Espero se haya contestado un poquito la pregunta. Sí, muchísimas gracias. Ok. Dice, el diezmo se da a un necesitado, puede ser alguien que no sea tu familia y que le estés aportando algún beneficio. Ok, ¿cómo sabes quién es más necesitado? ¿Alguien de la calle o mejor ir a una fundación? Ok, ahí va, súper interesante. Un punto es, en esta misma parashá, en esta parte de la Torah, cuando dice del diezmo, dice que tienes que llevar el diezmo, tú tenías que llevar ese diezmo. O sea, el pueblo judío tenía que llevar ese diezmo. ¿Qué significa? A lo mejor en este momento, si tú dijeras, yo quiero dar el diezmo a una fundación, pero yo no voy a hacer directamente, si yo le doy el dinero a la fundación, yo no voy a ser el que le va a dar vestido a esas personas o el que va a ayudar a un trasplante de cabello o a una peluca para un niño con cáncer. O sea, yo no voy a ser quien haga esa peluca. Yo no voy a ser quien haga y que lleve comida a las personas que están en la Sierra Tarahumara, ¿no? En efecto, no lo vas a hacer. Pero de la misma conciencia en la que el pueblo judío era que tenía que llevarlo, tienes que estar atento de que por lo menos ese dinero se reciba. Que por lo menos estés atento de que esa fundación está actuando. En lo otro, que corresponde a que si lo hacen o no lo hacen, esa ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es cuidar la energía que llegue a su destino, que llegue correctamente a su destino. Voy a poner un ejemplo. Si das a una fundación, de pronto puedes decir, oye, necesito que me des el recibo. Porque ese recibo te hace ver que ese dinero está llegando a un lugar. ¿Qué hacen con él? Eso no tiene, es literal, no tienes ni que pensar en ello. Si tú vas a darlo directamente a alguien, específicamente a alguien que lo necesita,
estás cerciorándote, por ejemplo, voy y se lo doy a alguien de la calle. Y aquí pensará el pensamiento del ego, la limitación, estará diciendo, pero es que si se lo doy al de la calle, no manches, se lo va a gastar en droga, se lo va a gastar en no sé qué rollo, pero ¿por qué? Mejor se lo doy a no sé quién más. Otra vez es un pensamiento. Y estaría muy errado o equivocado, no estaríamos en el mismo sistema, entendiendo la función de la energía. Ese dinero tiene una intención. Dijimos, la energía llegó y tocó tierra y se manchó la esfera. Cuando tú lo llevas, estás limpiando la energía. Tú la estás limpiando porque la estás llevando a una causa, a alguien que lo necesita. Si esa persona lo ocupa o lo derrocha para bien o para mal, porque su vasija es todavía muy limitada. Pero tú no puedes limitarte por la limitación de alguien más. Tú tienes que expandir tu vasija para que los demás expandan su vasija. Entonces, en efecto, ¿no? Es cómo cerciorarme yendo estando en contacto, vigilando que ese fondo llegue, ¿no? Es cuidarlo, es caminar con él, por llamarlo así, como lo planteaba en el templo, cuando se llevaba al templo. Luego dice, me dices, faltan 2 arriba. A ver, déjame ver dónde dice faltan 2 arriba. Dice, ok, a ver. Tengo que depositar apto y no estaría, pero entiendo perfectamente tecnologías. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Ya cuando empiezas a entrar en el sistema hay un punto en el que cuando tú recibes, inmediatamente, casi lo primero que haces es que recibes y lo primero que haces es que ya lo separas y das el diezmo, ¿no? O estás con así, por ejemplo, a mí me llega a pasar, hago pagos, de repente recibo mi pago, ¿no? Y ok, pues lo voy a hacer. Y estoy con la idea de tengo que hacerlo, lo tengo que hacer, ese día se me fue, pero estoy totalmente con la idea. Yo estoy haciendo que se mantenga un momento más esa energía ahí, no la estoy pasando inmediatamente, ¿no? Pero sé que lo tengo que hacer, o sea, no lo acumulo, no me queda, yo ya lo separo, mentalmente yo ya sé que lo estoy separando para llevarlo a la práctica. En mi caso ha habido muchos momentos en los que lo daba a algún lugar determinado y después decía, ok, ahora quiero dar a otro lugar determinado y entonces buscar a la fundación, buscar a la persona que me contacte con esa fundación, ¿no? A veces erróneamente quizá lo hacía muy cercano antes de recibir mi pago, ¿no? Entonces lo que quizá debería hacer es buscarlo mucho antes para ya tener muy claro cuál es la fundación que va a recibir o el lugar al que yo quiero mandar ese diezmo y entonces ya no perder tiempo, ¿no? Porque a veces me pasaba que perdía tiempo entre que me contestaban o no me contestaban y retenía la parte del diezmo. No sé si hay alguna otra pregunta, y si no, cerraría clase como todas las noches. Bueno, ok, voy a plantear que no, si llegara alguna duda, con mucho gusto me pueden mandar mensaje por WhatsApp, aclarar cualquier cosa y cierro la clase como todas las anteriores con la oración del Ana Bejoac. Dice así: Ana Bejoac, Gebulay Mineja, Tatit Cerura, Kabel Rina, Damhasak Benu, Tajarin Unora, Nagi Bordor, Sheyi Judeja, Kebabal Shamren, Barhem Tajarem, Rahamet Zikateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verob Tubha, Naila Lateja. Ya Hidgeye, Lem Hapene, sobre Kedushateja, Shabatenu Kabel Ushmat, Sakatenu Yodea Talumot. Amén. Bien, pues muchísimas gracias por estar. Que pasen muy buena noche, que descansen, Laila Top, y nos veremos la próxima clase. Muchas gracias. Buenas noches. Al contrario, gracias a Buenas ustedes. noches, gracias. Buenas noches. Que pasen buenas noches. Laila Top.